que quiero también transmitir durante la charla es las grandes posibilidades de remodelación cerebral que nos ofrece la adolescencia. Y es algo en lo que me interesa insistir mucho, porque muchas veces cuando un chico, chica, niño, niña ya llega a la pubertad, llega a la adolescencia y se recrudecen las alteraciones de conducta, las alteraciones en la regulación emocional, las alteraciones en el aprendizaje, que son bastante comunes en chicos y chicas que han sido adoptados, pues es como que damos el caso por perdido, parece que no se puede hacer más o parece que nos entran ganas como de rendirnos. Y sin embargo, desde el punto de vista del neurodesarrollo, la adolescencia es un periodo enormemente plástico y enormemente rico. Y también que me gustaría insistir en eso, en que la adolescencia supone una segunda oportunidad para arreglar lo que haya podido ir mal a lo largo de la vida. Bien, el síndrome alcohólico fetal o el trastorno por exposición al alcohol durante el embarazo es algo que comienza a tener interés pues, a partir de los años 70. Y si os fijáis, lo que llamaba la atención inicialmente a los estudiosos eran las alteraciones morfológicas, es decir, a ellos lo que les llamaba la atención era que los chicos de diferentes grupos étnicos tenían rasgos físicos parecidos y compartían además alteraciones morfológicas parecidas. Y entonces lo que descubrieron era que esto estaba relacionado con la exposición al alcohol durante el embarazo. Y lo primero que les llama la atención es que el alcohol produce alteraciones en la morfología o en el desarrollo del rostro, en el desarrollo de algunos órganos. Y solo posteriormente comienza a tener importancia otro tipo de alteraciones, como por ejemplo los problemas en el desarrollo intelectual. Porque aparte de que el trastorno por exposición prenatal al alcohol es muy frecuente, fijaros que afecta pues, a 1 o 5% de los niños en edad escolar, yo diría que es bastante más común que el autismo, es la causa prevenible más frecuente de déficit intelectual. Y como causa de déficit intelectual es tan frecuente como la suma de todas estas causas. Es decir, el autismo, la parálisis cerebral, la espina bífida, el Down, es decir, el trastorno por exposición al alcohol durante el embarazo causa un problema de desarrollo intelectual prevenible, a diferencia de otros, ¿no? A diferencia de otro tipo de alteraciones que es enormemente frecuente. ¿Y por qué es tan frecuente? Pues ya sabemos, el alcohol es una sustancia que se consume libremente, que se consume habitualmente, que es de consumo social y que las mujeres en riesgo de exponer su posible embarazo al alcohol o su posible embrión al alcohol son muy numerosas. Si se estudia a mujeres de la población general que tienen relaciones sexuales completas sin métodos anticonceptivos y que beben habitualmente, lo que vemos es que 1 de cada 30 ¿eh? Están en riesgo de quedarse embarazadas y de exponer inadvertidamente, sin darse cuenta, a ese embrión o a ese feto a las consecuencias del alcohol. Y el riesgo de exponer el embrión al alcohol es mucho mayor justamente en las mujeres que tenían intención de quedarse embarazadas. Es decir, las mujeres que tienen intención de quedarse embarazadas tienen mucho más riesgo de exponer su embarazo o su feto al alcohol. ¿Por qué es esto? Es decir, ¿por qué las mujeres que tienen intención de quedarse embarazadas tienen más riesgo? Pues porque desde que una mujer se queda embarazada hasta que se da cuenta, pasan al menos 6 semanas. Y son 6 semanas cruciales en el desarrollo morfológico, sobre todo del rostro, y en el desarrollo del sistema nervioso. ¿eh? A partir de la tercera o cuarta semanas después de la concepción, es decir, después de que el espermatozoide y el óvulo se unan, ya están conformándose las primeras estructuras del sistema nervioso. Fijaros, desde que el embrión mide la mitad de la moneda de 1 céntimo, ya están desarrollándose las estructuras que van a conformar el sistema nervioso. Y es un momento del desarrollo del embrión en el que la mujer puede no saber todavía que está embarazada, puede no haberse dado cuenta de que está embarazada. Por tanto, el sellito este que se pone en las bebidas alcohólicas y que nos muestra que las mujeres que están, por lo menos, según la imagen, según la silueta, que están por lo menos de 9 meses, no deben beber, ese debería ser sustituido. ¿eh? Y lo que se debería aconsejar no es si estás embarazada, deja de beber, sino si estás embarazada o estás intentando
quedarte embarazada, es mejor que dejes de beber. ¿Eh? Y si bebes habitualmente o no estás dispuesta a dejar de beber, utiliza un método anticonceptivo y evita quedarte embarazada. Esta para mí sería un consejo desde el punto de vista preventivo mucho mejor que, como hemos visto, pues poner una mujer que ya está embarazada y que es una mujer en la que ya ha podido desarrollarse un embrión que cuenta con estructuras neurológicas susceptibles de ser dañadas por el alcohol. ¿Mm? Una cosa que me pierdo cuando hago una videoconferencia es que no sé si la gente bosteza, se aburre, entiende, voy muy deprisa, se duerme. Entonces, hubo un conferenciante que le dijeron si le molestaba que la gente mirara mucho el reloj cuando estaba dando la conferencia. Y él dijo, no, a mí no me molesta que miren el reloj, a mí me molesta cuando le dan golpecitos, ¿no? Entonces, no sé si esto está llegando, no, espero que sí. ¿Eh? Si alguien de los que, si alguien de los que tengo en la columna derecha me hace así o bien, o bueno, no sé, ¿no? Yo, yo entenderé que no voy demasiado deprisa y que las cosas van bien. Entonces, para mí este sería un consejo mucho mejor, mucho más adecuado que los que la etiqueta que se pone habitualmente. Claro, para entender el daño que produce el alcohol al sistema nervioso, tenemos que entender el sistema nervioso. Es decir, para comprender la relación que hay entre las consecuencias que tiene el consumo de alcohol durante el embarazo para los niños y niñas, en su desarrollo, en su regulación emocional, en su regulación conductual, en su aprendizaje, necesitamos entender cómo es el cerebro, para ver qué áreas del cerebro son las que se alteran o las que resultan dañadas. Entonces, yo me he centrado en las áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones, es decir, que tienen que ver con la regulación emocional. Y ahí tenemos el sistema límbico, que son todas estas áreas, y el director de orquesta del cerebro y, por supuesto, el director de orquesta de ese sistema límbico, que es el córtex prefrontal. Como vivimos en un mundo inclusivo, he decidido poner el cerebro del varón y el cerebro de la mujer, ¿no? Pero expliquemos un poco esto. El sistema límbico. El sistema límbico es el área de procesamiento emocional. Aquí lo que hemos hecho es quitar la mitad del cerebro o volverla transparente para mostrar la mitad interna del cerebro y unos órganos muy importantes para el procesamiento emocional que están por debajo de la corteza cerebral. ¿Eh? Vamos a ir viéndolos, aunque sea de una manera muy, muy sintética. Está el hipocampo. El hipocampo no es la sede de los datos, pero él sabe dónde están todos los datos. Es decir, es la sede de la memoria. Pero más que de los datos de la memoria, él lo que tiene son las direcciones del cerebro a las que puede acudir para recuperar determinados datos. De tal manera que si quiere recuperar una imagen, acudirá al córtex visual del cerebro. Si quiere recuperar un sonido, irá al córtex auditivo del cerebro. Pero lo tiene todo codificado. ¿Eh? Cuando el director quiere un dato, se lo pide al hipocampo y el hipocampo solicita a las distintas áreas del cerebro esos datos y los recupera. Entonces, el hipocampo es muy importante para las emociones, porque evidentemente nuestros recuerdos tienen mucho, mucho que ver con las emociones y las emociones también tienen mucho que ver con lo que recordamos o con lo que no recordamos o con lo que olvidamos, ¿no? Segundo núcleo, segunda área importante en el procesamiento emocional es la amígdala. La amígdala es este pequeño núcleo que se llama amígdala porque se parece a una almendra, realmente. Y es la sede de las respuestas ante las amenazas. En realidad es la sede de algo, perdón, es la sede de algo más, es la sede del aprendizaje condicionado. Es decir, lo que hace la amígdala es aprender a asociar situaciones con determinados estímulos, de tal manera que la siguiente vez que se presentan esos estímulos, la amígdala recuerda las situaciones. De esta manera, si la situación ha sido peligrosa y esa situación se ha asociado a olores, a sonidos, a sensaciones táctiles, la amígdala recuerda esos olores, esos sonidos, esas sensaciones y lo que hace es desencadenar una respuesta de alarma. Es decir, no le hace falta estar en la situación de peligro, sino que como ha aprendido a asociar estímulos a peligro, nada más ver esos estímulos desencadena la respuesta de miedo. La amígdala. Otra área muy importante para el procesamiento emocional es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, como pone aquí, está muy relacionado con la capacidad para experimentar placer y está también muy relacionado con la motivación.
porque la motivación es la anticipación del placer que me va a dar hacer algo. Es decir, cuando el núcleo accumbens comienza a calentarse, empezamos a sentirnos motivados, es decir, empezamos a sentir la gana de hacer algo. Y por tanto, como veis, es muy importante para generar conductas, para generar conductas destinadas a aprender, para generar conductas destinadas al logro de determinados objetivos. Y otra parte del córtex cingulado, o sea, perdón, del sistema límbico es el córtex cingulado. El córtex cingulado es como una especie de central de inteligencia. Está en la parte interna del cerebro y es una zona muy relacionada con balances entre lo que me merece la pena y lo que no me merece la pena, lo que me va a causar beneficio y lo que me va a causar perjuicios. De tal manera que ya tenemos una instancia que está empezando a procesar lo que le mandan de aquí abajo. Es decir, el accumbens y la amígdala mandan una información al córtex cingulado y el córtex cingulado hace un primer informe de qué va la cosa, es decir, puedo ganar, puedo perder, y a quién le traslada la decisión al director de orquesta, el córtex prefrontal. El córtex prefrontal, que está en la parte anterior del cerebro, es la zona del cerebro que más tarda en terminar su desarrollo. No termina su desarrollo hasta los veintitantos años, hasta los 25 a los 26, y efectivamente se comporta como un auténtico director, como un auténtico gerente. De tal manera que lo que recuerda el hipocampo, lo que sienten la amígdala y el accumbens y el balance que hace el cingulado, al final llegan al córtex prefrontal, que será el encargado de decidir y de dirigir. ¿De acuerdo? Y un segundo aspecto que es necesario entender para comprender el funcionamiento cerebral es que tenemos dos amígdalas, dos accumbens, dos córtex cingulados y dos córtex prefrontales, cada uno en uno de nuestros hemisferios. Y nuestros hemisferios no son como nuestros riñones o nuestros pulmones. Son completamente diferentes. Es como si tuviéramos dos personas dentro. O sea, es como si tuviéramos dos visiones completamente diferentes del mundo. Tenemos a Vox y a Podemos. Tenemos a los tirios y a los troyanos, a los capuletos y a los montescos. Tenemos un artista y un matemático. Tenemos dentro de nuestro cerebro dos hemisferios cerebrales que, aunque se encarguen de los mismos temas, se encargan de los mismos temas de una manera completamente diferente. Y un ejemplo claro es el procesamiento emocional. Aunque efectivamente nuestros hemisferios cerebrales no están especializados, uno en las emociones y otro en la lógica, como se creía antes, es decir, no hay una especialización en el tema de lo emocional, sí que tratan las emociones de una manera distinta. El derecho, que es el que se activa y se desarrolla más temprano, se ocupa habitualmente de las situaciones nuevas y es dominante en la vivencia de las emociones. Es decir, el hemisferio derecho está siempre mucho más en contacto con nuestras tripas, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Por tanto, es un hemisferio de lo vivencial. Mientras que el hemisferio izquierdo se ocupa más de catalogar y nombrar las emociones. ¿Por qué? Porque es la sede del lenguaje. El hemisferio derecho no tiene lenguaje, aparte del lenguaje de los tacos, ¿eh? Y de las maldiciones, y a lo mejor de los piropos también, ¿no? Pero el hemisferio derecho no tiene un lenguaje más que un lenguaje emocional. Es el hemisferio izquierdo el que tiene el lenguaje de la narrativa. Y gran parte del trabajo que tiene que hacer el hemisferio izquierdo es elaborar narrativas que cuenten lo que el hemisferio derecho está viviendo. Es decir, el hemisferio derecho vive y el hemisferio izquierdo cuenta. Por eso es por lo que el hemisferio izquierdo tiene mucha importancia en la regulación de las emociones, porque de alguna manera digiere o elabora lo que el hemisferio derecho está viviendo. Si solo somos capaces de activar el hemisferio derecho, no hacemos más que vivir las emociones. Si solamente somos capaces de activar el hemisferio izquierdo, tenemos emociones, pero como un mero catálogo, como un mero relato. Necesitamos a los dos para vivir las emociones y para poder contarlas, ¿no? De tal manera que es necesario que los dos funcionen. Pero claro, hemos dicho que funcionan de una manera coordinada. ¿Cómo se coordinan? A través de una estructura denominada cuerpo calloso. El cuerpo calloso
es un haz de fibras que va de un hemisferio a otro, ¿eh? Y que comunica los dos hemisferios y les permite estar en continua, a veces competencia, a veces colaboración. O sea, a veces están colaborando y a veces están compitiendo, a ver quién manda más o a ver quién es el que tiene más importancia, ¿no? Bien, estas nociones nos van a ayudar a entender cuáles son las repercusiones del daño que produce el alcohol en el cerebro, en el desarrollo del cerebro de los niños, ¿no? La clínica, los síntomas, es decir, las consecuencias del daño que produce el alcohol en los niños, tienen que ver, como descubrieron los primeros investigadores, con alteraciones morfológicas y tienen que ver también con alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso a lo largo del embarazo. Nada hace más daño a un órgano que cuando lo hace en el desarrollo, ¿eh? Y eso es aplicable a todos los órganos. Es decir, todos los órganos cuando se están desarrollando son máximamente sensibles a cualquier agresión, ¿eh? Sea una agresión química, sea una agresión física o sea una agresión emocional, una agresión psicológica, ¿eh? Y eso es aplicable a nuestros pulmones, es aplicable a nuestro corazón, es aplicable a nuestro hígado y es aplicable, por supuesto, también a nuestro cerebro. Desde el punto de vista de la afectación del desarrollo embrionario, el, el alcohol, sobre todo en las fases iniciales del desarrollo del embrión, produce un problema que se denomina con un palabra que es holoprosencefalia. Es decir, es una alteración de la conformación del polo anterior del cerebro y del cráneo. Porque tanto el cerebro como la parte anterior del cráneo en el embrión se van desarrollando en conjunto. De tal manera que si una mujer bebe durante las primeras 6, 12 semanas del desarrollo, puede ocasionar a su hijo una alteración tanto del desarrollo de la parte anterior del cerebro como del desarrollo del rostro. Y esto se ha visto en ratones. Y lo que se ha visto en ratones es que en función del momento del desarrollo embrionario en el que se produzca la ingesta de alcohol, se pueden hacer con lo que se ha denominado la facies del SAF o la cara del síndrome alcohólico fetal o no. Por ejemplo, aquí tenéis un ratón que tiene rasgos que se parecen a los de un niño afectado por el síndrome alcohólico fetal, pero que ha sufrido la influencia del alcohol en una fase muy temprana del neurodesarrollo o del desarrollo embrionario. Sin embargo, aquí tenéis otro que no ha sufrido el mismo problema porque la conducta, la ingesta de alcohol se ha producido en fases un poquito posteriores. Es decir, en función del momento en el que se produzca la ingesta de alcohol, se pueden producir más o menos alteraciones faciales. Claro, la consecuencia de esto es que no siempre los chicos que sufren como consecuencia de la ingestión de alcohol por parte de sus madres van a tener un aspecto particular. O sea, tener una cara propia del síndrome alcohólico fetal no tiene que ver con el hecho de que su madre haya bebido o no alcohol, sino que lo haya hecho durante las primeras semanas del desarrollo y en cierta cantidad. Lo cual no quiere decir que si lo hace posteriormente no vaya a dañar el cerebro del niño. Es decir, puede haber alteraciones en el desarrollo cerebral del niño sin alteraciones típicas del rostro, ¿no? Eso es lo que me interesa que se entienda, ¿eh? Es decir, que la afectación facial es variable en función de la cantidad y del momento de la exposición, ¿eh? Por tanto, no tenemos que descartar que los niños que no tienen este aspecto no vayan a tener una alteración cerebral producida por la ingesta de alcohol, porque la pueden tener, ¿eh? Otra cosa es que esa ingesta de alcohol se haya producido en momentos posteriores del embarazo. Lo que sí que se ha demostrado es que en las mujeres que beben alcohol, sobre todo durante esas primeras semanas, hay una relación entre la reducción del volumen de las estructuras cerebrales y las malformaciones faciales, porque el desarrollo del rostro y el desarrollo del cerebro en esa etapa están de alguna manera sincronizados, ¿eh? Ahí tenéis otra cosa que quería advertiros, es que la presentación la tendréis a vuestra disposición, es decir, no os preocupéis tampoco
por retener o por guardar todo esto, porque la podré mandar se podrá difundir si queréis, ¿no? Entonces ahí tenéis los rasgos específicos y los rasgos asociados. A veces los pediatras tienen protocolos de medición de estos rasgos. Por ejemplo, el tamaño o la eh, longitud de los pliegues palpebrales, la longitud del puente nasal, la magnitud en la que el filtrum, que es el surco que hay debajo de la nariz, la magnitud en la que el filtrum se borra. Es decir, los pediatras han llegado a hacer tablas en las que miden la, la magnitud de afectación y de esa manera ven qué chico, qué chica se aproxima más al prototipo y qué chico o chica puede haber tenido más probabilidades de sufrir la influencia del alcohol durante esas primeras semanas del embarazo. Pero una cosa que nos interesa, más allá de los cambios faciales que no siempre se presentan, es el modo como afecta el alcohol al desarrollo cerebral. Y lo que vemos es que el desarrollo cerebral afecta a casi todas las estructuras del cerebro. Es decir, el alcohol puede dañar casi todas las estructuras del cerebro porque es un cerebro que está en brote, es una especie de yema que está desarrollando prácticamente todo lo que va a tener a lo largo de su vida adulta. Por tanto, el alcohol va a dañar prácticamente todas las estructuras, va a dañar las áreas frontales, va a dañar el cuerpo calloso. Fijaos lo importante que es esto para la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Y ahí tenéis una imagen en la que se ve el daño en el cuerpo calloso en 3 casos. Aquí tenéis el tamaño del cuerpo calloso normal en un niño. Y fijaros a qué grado de atrofia puede llegar el cuerpo calloso en niños que han sufrido exposición al alcohol durante el embarazo. Fijaros qué diferencia de tamaño entre el normal, o sea, puede llegar desde una atrofia parcial hasta una agenesia o hasta una atrofia casi completa, ¿no? También hay alteración en el desarrollo de los ganglios basales y dentro de los ganglios basales está el accumbens y el estriado ventral, es decir, está el área de la motivación, el área del placer. Dentro de los ganglios basales está también la amígdala. Hay un daño del hipocampo, por tanto, se altera la capacidad para codificar los recuerdos, se altera la capacidad de aprendizaje asociativo. Y también puede haber un daño en las neuronas del cerebelo que son especialmente sensibles al efecto del alcohol. No hay más que ver cómo se altera el cerebelo cuando bebemos, ¿no? Las neuronas del cerebelo son especialmente sensibles al efecto del alcohol y el cerebelo es un órgano del que no hemos, una parte del sistema nervioso central del que no hemos hablado, pero que se encarga de la coordinación de los movimientos, se encarga también de la armonización del funcionamiento cerebral. De tal manera que teniendo en cuenta todo esto, lo que podemos decir del daño que produce el alcohol en el neurodesarrollo durante el embarazo es que va a producir una alteración en la amígdala, que ya no va a ser una amígdala que tiene una respuesta defensiva moderada, que obedece al poder central, no, va a ser una amígdala que no se va a sujetar y que no se va a contener con nada, ¿no? ¿Qué pasa con el accumbens? El accumbens no va a ser un centro para disfrutar del placer, para tener motivación, sino que va a ser un centro que va a estar predispuesto a la adicción, que va a estar predispuesto a, a, a buscar la gratificación inmediata, ¿eh? A buscar una gratificación sin demora. ¿Qué es lo que ocurre con el hipocampo? El hipocampo no va a ser Google, va a ser más bien como la biblioteca de un monasterio, ¿no? En la que los textos están descatalogados, en las que no hay manera de buscar nada, en la que no se pueden encontrar los datos, en la que es difícil aprender porque todo lo que entra ahí es muy difícil de recuperar. El córtex cingulado no va a ser la central de inteligencia, sino que va a ser algo más parecido a torrente, ¿no? Va a ser una zona del cerebro que más que hacer balances entre lo beneficioso y lo perjudicial, le va a dar igual todo. Es decir, va a pasar los datos crudos al córtex prefrontal y allá se las apañe. Es decir, le va a dar igual si la amígdala se está excitando mucho o poco, le va a dar exactamente lo mismo. Y finalmente el córtex prefrontal, que como hemos visto debido a esa holoprosencefalia va a sufrir un daño, el córtex prefrontal no va a ser un director de orquesta, va a ser
un gerente atareadísimo, lleno de papeles, que no va a poder hacerse cargo de regular todas esas situaciones. Y también, como somos inclusivos, el cerebro femenino. Que el cerebro femenino, el cerebro de las chicas, de las niñas que sufren esa agresión por el alcohol, es más o menos similar, tiene más o menos los mismos problemas, ¿no? Eh, el DSM, que es la clasificación de de enfermedades mentales norteamericana, que ha sido muy criticado, ha tenido el gran mérito de introducir, al menos como problema digno de ser investigado, de introducir el trastorno del neurodesarrollo asociado a la exposición prenatal al alcohol. Y define unos criterios, porque una característica del síndrome alcohólico fetal o del trastorno por exposición eh, fetal al alcohol es que no hay una prueba diagnóstica objetiva. Es decir, no hay un análisis, no hay una prueba de neuroimagen que nos diga que chicos y chicas han sido expuestos al alcohol durante el embarazo o no. El aspecto, la cara, nos da unas pistas, pero ya hemos visto que el cerebro puede sufrir daño por el alcohol durante el embarazo sin que exista un aspecto particular en el niño. Por tanto, los dos datos con los que tenemos que contar son, uno, la evidencia o la sospecha de que esa madre haya podido consumir alcohol durante el embarazo, y dos, la presencia de varios de estos síntomas. Entonces, el DSM lo que intenta es elaborar unos criterios que nos ayuden a identificar a los chicos y a las chicas que han sufrido una exposición al alcohol durante el embarazo. Y, como veis, todas las áreas del sistema nervioso están afectadas o pueden estar afectadas. Por un lado, hay un bajo cociente intelectual, una alteración de las funciones ejecutivas, que son justamente las competencias del director de orquesta. Las funciones ejecutivas son las que me permiten esperar, regular mis emociones, las que me permiten actuar de una manera ordenada, planificada, ¿eh? Las que me ayudan a controlar la atención también, ¿no? Hay déficits de aprendizaje y memoria que tiene que ver con el córtex prefrontal, porque hemos dicho que el hipocampo es importante para el aprendizaje, pero el aprendizaje se consolida gracias al córtex prefrontal, gracias a que el córtex prefrontal está diciendo al hipocampo, venga, codifica esto, clasifícame esto, ¿no? Y también déficits en el razonamiento visoespacial. Pero hay problemas también para regular las emociones y para regular los impulsos, porque hemos visto que ese accumbens no está pensando más que en la gratificación inmediata, y esa amígdala está absolutamente desaforada y descontrolada. Y finalmente hay problemas generales para un funcionamiento adaptado, en gran medida porque esos hemisferios, debido a esa atrofia del cuerpo calloso, no están funcionando de una manera coordinada, no están funcionando de una manera armónica. Entonces, no les resulta posible comunicar bien sus emociones, relacionarse adecuadamente, porque no se pueden entender las emociones de los demás, porque no se pueden explicar las propias emociones. Hay problemas también para las actividades de la vida diaria, es decir, hay una alteración global del sistema nervioso que va a generar todos estos problemas, que son los que el DSM caracteriza como propios de la exposición al alcohol durante el embarazo. Muy importante, muy importante. Primero, no hace falta que se ingiera una gran cantidad de alcohol para causar daño cerebral. La cantidad mínima segura de alcohol que una mujer podría consumir durante su embarazo es cero, ¿eh? O sea, no es seguro consumir alcohol durante el embarazo, aunque sea en pequeña cantidad, aunque sea alcohol de baja graduación, ¿eh? Ya, uy, ¿qué pasó? A mí se me ha quitado la... A ver, a ver. ¿Se me está viendo? ¿Ahora sí? Es que por alguna razón se había quitado. Que los niños con un daño cerebral por exposición prenatal al alcohol no tienen ningún aspecto especial. Es decir, no tenemos que suponer que, como no tiene el rostro típico, no ha sufrido un daño en el neurodesarrollo por el alcohol. Hombre, si lo tiene, tenemos un dato más, ¿no?, que apoya eso. Y que los efectos del alcohol, como ya hemos visto, no tienen que ver solo con el aspecto físico, como parecía en los años 70,
ni solamente con el funcionamiento intelectual, tiene que ver con las funciones ejecutivas y con la adaptación para la vida. ¿M? ¿Qué hay de particular en cuanto al síndrome alcohólico fetal y la adopción? Pues por un lado, que hay niños que proceden de determinados países que tienen más probabilidades de sufrir este problema porque es mucho más frecuente, mucho más prevalente el consumo de alcohol durante el embarazo, y son los países del este. Los países del este se ha observado una tasa de problemas relacionados con el síndrome alcohólico fetal mucho mayor de la que se observa en otras adopciones, ¿no? O en niños procedentes de otros países. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a la adopción es que muchos niños que son adoptados proceden de ambientes en los que puede que su madre haya bebido alcohol, pero a lo mejor no es eso lo peor que les han hecho, ¿eh? Porque vienen de ambientes de privados, ambientes en los que han sufrido traumas, maltrato físico, maltrato emocional, abandono, negligencia, carencias nutricionales. Entonces, tampoco tenemos que pensar, como decía en un principio, que todos los problemas tienen que ver con la exposición al alcohol o que el hecho de haberse expuesto al alcohol durante el embarazo de sus madres justifica absolutamente todos los problemas. Porque se ha visto que en chicos que han sufrido maltrato o abandono en la infancia, se producen alteraciones neurológicas muy similares a las que se producen por la exposición al alcohol. Es decir, chicos que sin haber sufrido esa exposición al alcohol han sufrido maltrato o abuso en la infancia, tienen alteraciones en la amígdala, en el cuerpo calloso, en el córtex prefrontal, en el córtex cingulado, que también generan déficits y generan problemas. Con lo cual, eh, el haber sufrido esa exposición al alcohol durante el embarazo puede ser un factor al que se añade el daño producido por el maltrato o el abandono, ¿eh? Pero el mero hecho de tener este tipo de problemas, los problemas asociados a la alteración de estas áreas del cerebro, no quiere decir que la única causa sea el haberse expuesto al alcohol, o no hay por qué buscar, ¿no? Exclusivamente eso, porque el maltrato y el abandono producen daño cerebral. ¿Y qué ocurre en la adolescencia? Pues en la adolescencia, eh, quienes han sufrido maltrato o quienes han sufrido esa exposición al alcohol durante el embarazo lo tienen peor. ¿Y por qué lo tienen peor? Lo tienen peor porque durante la adolescencia se da una nueva proliferación dendrítica que es como un reinicio del neurodesarrollo. Es decir, el sistema nervioso va creciendo hasta el momento del nacimiento y después del nacimiento va a ir desarrollando a lo largo de los años sucesivos todas las estructuras que hemos mencionado, la amígdala, el accumbens, el cingulado, el córtex prefrontal, pero cuando llega la adolescencia, esas estructuras vuelven otra vez a crecer, vuelven otra vez a reiniciar el desarrollo, ¿eh? Pero lo reinician de una manera asimétrica, de una manera asincrónica. ¿En qué sentido? A ver si puedo explicarlo con esta imagen. Lo que ocurre durante la adolescencia es que durante la segunda proliferación de las neuronas en la pubertad, la amígdala y el accumbens comienzan a engordar otra vez, es decir, comienzan a crecer en todos los adolescentes, independientemente de cuáles hayan sido sus antecedentes en la infancia. Es decir, su amígdala y su accumbens empiezan a crecer y, sin embargo, el córtex prefrontal y el cingulado se duermen un poco, es decir, no crecen en la misma medida, de tal manera que en todos los adolescentes se da una falta de sincronía en el desarrollo de la amígdala y el accumbens y el desarrollo del director de orquesta. Tenemos una amígdala y un accumbens hiperexcitados que se alarman con facilidad, que no quieren más que gratificación inmediata, y tenemos un córtex prefrontal que se retrasa un poco en el desarrollo, con lo cual no es raro que cuando llega la adolescencia los chicos y las chicas se vuelvan más irritables, tengan más oscilaciones emocionales, no toleren o empiecen a no tolerar bien la frustración, ¿eh?
Es decir, regulan peor sus emociones porque su cerebro entra en un nuevo estado de desarrollo. Es un estado que es más acusado durante los primeros años y que después, a partir de los 16 o 17 años, va a entrar en un estado de equilibrio porque el córtex prefrontal, perdón, el córtex prefrontal va a coger marcha, es decir, va a empezar a crecer a partir de los 16, 17, de tal manera que agarre y controle bien a la amígdala y a la accumbens, que durante los primeros años de la adolescencia han estado demasiado excitados, demasiado activados. ¿Bien? Eso ocurre en todos los adolescentes. Fijaros lo que puede suponer esto para un chico que tiene un problema por exposición al alcohol durante el embarazo o que tiene un problema porque su cerebro ha sufrido maltrato en la infancia. ¿Cuáles eran las dificultades que tenían los chicos y chicas que sufrían maltrato en la infancia? Volvamos un poco a la diapositiva anterior. Los chicos y chicas que habrían sufrido maltrato en la infancia o que habían sufrido una exposición al alcohol durante el embarazo, que tenían una amígdala y una accumbens excesivamente activos y un córtex prefrontal poco capaz. Pues fijaros, estos chicos y estas chicas, estos niños y estas niñas, llegan a la adolescencia y todavía crece más su amígdala y su accumbens y todavía se reduce más el funcionamiento de su córtex prefrontal. Es decir, llueve sobre mojado. O sea, no quieres caldo, pues toma 2 tazas, ¿eh? Con lo cual, los chicos y chicas que han sufrido esa exposición al alcohol o que han sufrido situaciones de maltrato o de abandono en la infancia, la adolescencia empeora mucho, puede empeorar mucho su conducta, pero no empeora mucho su conducta porque sí, empeora mucho su conducta porque han llegado a una etapa de su desarrollo cerebral en el que amígdala y accumbens crecen mucho y el córtex prefrontal no crece tanto, ¿eh? Y ahora sí me gustaría que alguien me pusiera pulgares arriba o me dijera si me he explicado o no me he explicado, ¿no? ¿Bien? Vale, ok. Entonces, claro, la adolescencia puede ser un periodo de agravamiento porque la propia evolución del neurodesarrollo conlleva que se acentúen las dificultades que ya hay, que ya se tienen. Pero también, y esta es la parte con la que quiero que os quedéis, son una segunda oportunidad, porque durante la adolescencia se da una especie de renacimiento del sistema nervioso. Es como si el sistema nervioso volviera otra vez a proliferar, las neuronas vuelven a ramificarse, vuelven a establecer conexiones, con lo cual es un periodo en el que se puede influir mucho más que en otros periodos de la vida, en el desarrollo. Por tanto, si en alguna época de la vida hay que trabajar con intensidad para que las personas vivan en un entorno que les proporcione la estructura necesaria para un buen desarrollo, es en la adolescencia, porque es donde más pueden aprovechar. Y todo lo que ocurre en la adolescencia tiene mucha más repercusión, ¿no? Adolescencia rima con resiliencia. Se ha visto que niños adoptados y acogidos durante la pubertad se recalibran muchos sistemas cerebrales, en concreto los sistemas de respuesta al estrés. Es decir, la adolescencia es una oportunidad ideal para recalibrar y para remodelar el sistema nervioso. Y se ha visto también que las alteraciones cerebrales que hemos mencionado, cortes prefrontal, amígdala, accumbens, a los 4 años del inicio del acogimiento o adopción se corrigen, ¿eh? Con lo cual, desde fuera, por influencia del ambiente y del entorno, vamos a conseguir remodelar el tejido cerebral. Se puede. Es decir, se puede remodelar la amígdala, se puede remodelar el accumbens, se puede remodelar el córtex prefrontal, se puede aumentar la capacidad de comunicación de los hemisferios cerebrales. ¿Mm? Por tanto, hay que utilizar la adolescencia para trabajar con intensidad. Y en cuanto al tratamiento y manejo de los problemas derivados de la exposición al alcohol durante el embarazo, tampoco me voy a detener mucho. Medicamentos. Los medicamentos no, eh, no tratan específicamente el trastorno por exposición al alcohol, ¿eh? O sea, o las consecuencias del trastorno por exposición al alcohol, pero sí que ayudan. Es decir, tratan los síntomas. Los medicamentos tratan los síntomas y se pueden emplear todos estos medicamentos. Medicamentos estimulantes, los mismos que se emplean en el TDAH, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un fracaso, un déficit de las funciones del córtex prefrontal.
y los estimulantes lo que hacen es activar ese director de orquesta, ponerlo a funcionar de una manera más activa para que se ponga a organizar, para que se ponga a controlar. Antipsicóticos, qué horror, qué fallo, ¿eh? Esto es antipsicóticos, ¿eh? Entonces, antipsicóticos también pueden tratar síntomas como la agresión, la ansiedad, los antidepresivos también. Es decir, escoger el medicamento que más puede ayudar depende del tipo de síntomas o del problema que tenga el chico. También se han utilizado terapias de conducta y aprendizaje. Y ahí tenéis pues una serie de consejos que da el CDC norteamericano, que a mí me parecen razonables y que se podrían resumir quizá en, eh, mm, en rutina y constancia y persistencia. O sea, con los chicos y chicas que han sufrido exposición al alcohol durante el embarazo, también con chicos y chicas que han sufrido daño cerebral derivado del maltrato, derivado del abandono, muy importante, constancia, rutinas, estructura, supervisión, repetición, es decir, la constancia, la persistencia, la perseverancia, que es más fácil de decir que de hacer, pero, pero es uno de los secretos o una de las claves, ¿no? Para tratar y para mejorar este tipo de problemas. Conclusiones, que se debería intervenir de una manera muy intensiva en promover que no solamente las mujeres que están embarazadas no beban, en absoluto, sino que las mujeres que planean quedarse embarazadas no beban, ¿eh? Porque pueden transcurrir 6 semanas vitales en el neurodesarrollo durante las que el alcohol puede estar actuando. Que no hay una cantidad segura de alcohol, es decir, hasta pequeñas cantidades pueden dañar el neurodesarrollo en las fases iniciales. El alcohol es muy soluble, traspasa todas las membranas celulares, traspasa la placenta inmediatamente, es decir, no hay ninguna, así como hay otras drogas, sustancias que están sujetas a esa barrera placentaria que separa el feto del organismo materno. En el caso del alcohol esto no ocurre, el alcohol difunde inmediatamente. Que la alteración que produce va más allá de los problemas cognitivos, tiene que ver con la regulación emocional, tiene que ver con la adaptación general de los chicos y de las chicas, ¿no? Y que el maltrato y el abandono producen un daño adicional y pueden producir un daño muy parecido al del trastorno por exposición al alcohol durante el embarazo, aunque no haya habido exposición al alcohol durante el embarazo, muy parecido, muy similar, ¿eh? Y que a pesar del daño, nuestro cerebro puede, y nuestro cerebro con ayuda, por supuesto, con ayuda, con la corregulación de los demás, con la ayuda de los demás, puede modificarse y puede modificar sus estructuras dándonos esa segunda oportunidad que sobre todo habría que aprovecharla durante la adolescencia, porque la adolescencia es un periodo enormemente rico y largo, porque el neurodesarrollo no se completa hasta los veintitantos años, ¿eh? Con lo cual es un periodo rico y es un periodo muy largo. Y con esto he terminado la exposición y ahora comienza el turno de preguntas. Recordad que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿eh? Y nuestro poder como adultos y como profesionales es el de utilizarlo para beneficio de los chicos y chicas que han sufrido esas circunstancias adversas. Así que muchas gracias y nada, pues estoy abierto a que planteéis todas las cuestiones que queráis.